Vamos a ir de inmediato, en honor al tiempo, a la palabra del Señor. Le voy a invitar, por favor, que usted la busque en el libro de San Lucas, ¿ya? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4. ¿Ya? Ahí Dios me ha dado para poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento, en el capítulo número 4, ya desde el versículo 1 en adelante. ¿Ya? Le voy a dar lectura junto a todos ustedes, mis hermanos que están en sintonía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Amén. le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Dios añada bendición a la lectura de esta palabra este día domingo, ¿no? Siempre hay un nerviosismo, siempre lo he dicho, siempre hay un nerviosismo. eh, no sé, algunos predicadores lo connotamos de esta manera: dolores de guatita, empiezan los nervios en la semana, porque créame que esto es una responsabilidad y así hemos sido enseñados, que lo tomamos con mucho temor delante del Señor, ya que lo que usted escucha a través de, no sé, del televisor, del celular, tiene que ser palabra del Señor y, como bien decía nuestro hermano Joanny, no palabrería humana. Y eso es lo que más verdaderamente, como persona, y creo que a todos los predicadores nos sucede lo mismo, en lo que debemos o lo que nosotros tratamos de buscar, que verdaderamente sea la inspiración del Señor en nuestras vidas. Bien, vamos a meditar unos instantes en esta palabra que el Señor ha puesto sobre mis labios para poder compartirla junto a usted. Y si podemos denominarle de alguna manera esta palabra que Dios ha puesto, Dios ponía en mi corazón este título: el poder de su palabra. Ya, el poder Amén. de su palabra. Por eso venía a mi mente y a mi corazón cuando mi hermano Siam, mi hermano Joanny, mi hermano Iván hablaban de sus experiencias, cómo Dios a través de su palabra fue bendiciendo y fue fortaleciendo. Y eso trajo a mi corazón que gracias al Señor Dios nos puso en comunión, aunque no nos Amén. hemos visto, aunque no nos hemos hablado durante la semana, pero Dios en este instante nos puso en comunión y más aún en su palabra. Es por eso Amén. que hoy día, si podemos connotar esta palabra que el Señor me entrega a mi corazón, tenemos que darnos cuenta de algunas características acerca de la vida de Cristo, ¿ya? Una de las características es que Cristo aún no iniciaba su ministerio para poder desarrollar lo que el Señor le había encomendado en esta tierra. Por ende, esta tentación sucede antes de que Cristo inicie su ministerio. Por favor, ponga Amén. atención a esto. Esta tentación viene antes que Cristo inicie el propósito perfecto por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. En segundo lugar, ya él había sido bautizado por el Espíritu Santo. Recuerde usted
que el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y se aposentó como una palomita en su cabeza, simbolizando el Espíritu Santo. Recuerda ese pasaje cuando Juan el Bautista dijo: aquí viene el Cordero de Dios, el cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, el cual bautizará a usted en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Dos características que debemos en este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, tenerlas ahí en nuestra mente, en nuestra cabecita. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que el Señor, o cómo nuestra vida hoy día se ve reflejada también en la vida de Jesucristo, en los procesos los cuales hoy día podemos estar pasando. Por eso, una de las condiciones o una de las causales que Cristo fue tentado, estaba lleno del Espíritu Santo. Ya había sido investido con la investidura del Espíritu Santo en el pasaje anterior, cuando Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, pero viene el Espíritu Santo y se oye una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, y dice además: a él oídle. En otras palabras, a él seguidle. Por lo tanto, cuando viene este proceso, este desarrollo donde Cristo es tentado, debemos tener en consideración que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba investido por el Espíritu Santo, estaba el Espíritu Santo sobre su vida, estaba el Espíritu Santo sobre él. Aún así, fue tentado, aún así fue, si lo podemos denominar de alguna manera, fue sometido a prueba. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas? Que cada uno de nosotros, aunque estemos 10, 20, 30 o llenos del Espíritu Santo, Dios va a permitir algunas veces que vengan pruebas sobre nuestras vidas, que vengan Amén. algunas, como bien decía nuestro hermano Cian, nuestro hermano Iván, nuestro hermano Joani, que vengan algunas situaciones adversas en nuestra vida cotidiana, no por ser cristianos, no por ser evangélicos, no por ser llamados hijos de Dios, no nos va a pasar nada. No, créame que vamos a tener que ser probados, vamos a tener que a lo mejor ser, como lo dice la palabra del Señor, tentados. Pero de aquí viene la referencia que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Y podríamos preguntarnos nosotros: ¿cuánto en este día domingo que hoy día el Señor nos permite estar conectados, podemos testificar? Y a lo mejor muchas veces esta pregunta nuestro pastor la hacía en el templo: ¿y cuánto, pero en este día domingo donde no hemos estado mucho tiempo en nuestro templo, cuánto podemos testificar y decir que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánto en este día podemos testificar con nuestro corazón y decir: sí, Señor, yo estoy lleno de tu Espíritu Santo, yo estoy lleno de tu presencia? Porque una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, pero otra cosa muy distinta, estar lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas que nosotros no debemos asimilar. Una persona que es bautizada, bien, el Señor nos bautizó, pero eso no significa que yo, a pasar el tiempo, los años, esté lleno del Espíritu Santo. Significa que yo día a día debo buscar la presencia del Espíritu Santo en la comunión con Jesucristo y el Padre. Por eso podríamos preguntarnos en esta hora, porque recuerde que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Hoy día, ¿cuántos están pasando el desierto? Lo que decía mi hermano Cian, ¿cuántos hoy en día a lo mejor están pasando estas angustias, estos problemas en la mente, estas dificultades, a lo mejor temores que han sobresalido, sobre todo en este tiempo en el cual estamos viviendo? Pero a lo mejor podríamos preguntarnos en esta mañana: ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando, cuántos de nosotros que estamos en el panel, estamos siendo tentados para poder evocar otras cosas? Y cuando a lo mejor digo otras cosas, créame que como existe el bien, también existe el mal. Así es. Como existe la santidad, existe la no santidad. Como existen las cosas buenas, existen las cosas malas. ¿Cuántos cristianos que conocen a Cristo y que conocemos a Cristo a lo mejor están diciendo dentro de su corazón: no, que este personaje me lea las cartas, que este otro personaje me lea aquí, que me lea allá, que me lea aquí, porque este me va a decir la verdad, este me va a decir? ¿Cuántos están siendo tentados con el temor que hoy día está produciendo todo lo que estamos viviendo? Todo lo que hoy día estamos a lo mejor viviendo como sociedad, viviendo como iglesia, viviendo como familia, estamos siendo tentados para buscar la mejor o el mejor camino
frente a nuestros propios ojos, que es el mejor camino, que es lo mejor nosotros podemos seguir, y un camino mucho más fácil, pagar a una persona y dígale, ¿sabe qué? Léame las cartas, léame el tarot, léame aquí, léame ahí. Es mucho más fácil eso. Jesús, en este episodio bíblico, nos recalca algo muy importante. Y debemos hoy día nosotros como creyentes, y cuando hablo de nosotros como creyentes, le hablo a una iglesia que cree en Cristo, le hablo a una iglesia, le hablo a hermanos, le hablo a hermanas que dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo con mi corazón. Y aunque todas las cosas hoy día estén suscitando a nuestro alrededor, pero aún así usted y yo no debemos desconocer la obra de Satanás, no debemos desconocer cómo actúa Satanás, cómo el enemigo muchas veces a su iglesia, a su escogido, muchas veces a nosotros como creyentes nos quiere tapar la boca, nos quiere cegar nuestros ojos, quiere tapar todo el entendimiento que tenemos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no corra por nuestros labios, no corra por su familia, no corra para sus hijos. Usted que es papá, a lo mejor usted que es mamá, el enemigo lo único que no quiere es que la palabra de Dios corra por usted, sino que al contrario, la obra de Satanás es mantenerlo callado, mantenerlo ahí, mantenerlo quieto, mantenerlo sin ninguna esperanza en el Señor. Pero hoy día no debemos desconocer. ¿Por qué? Porque Satanás obviamente siempre va a estar dispuesto a tentarnos. Recuerde usted lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el enemigo anda como león rugente acechando a quien devorar. En otras palabras, el enemigo está esperando que yo o usted me descuide y lo único que va a querer hacer conmigo y con usted es devorarme, es atraparme en sus fauces. Pero la palabra del Señor nos dice en esta mañana, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes o huirá de nosotros. Cuando nosotros no desconocemos la obra de Satanás, cuando nosotros no desconocemos cómo él es nuestro enemigo en nuestra tierra, nosotros entendemos entonces lo que pasó Jesucristo, lo que pasó en ese minuto Jesucristo. Y es por eso que en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón este título, el poder de su palabra. Porque si hay algo que detiene a Satanás, si hay algo que detiene la obra del enemigo, si hay algo que detiene las obras que muchas veces perturban nuestra tranquilidad, perturban nuestra mente, perturban nuestra paz, en la bendita y eterna palabra del Dios del cielo. Créanme, no es mi palabrería, no es su palabrería, no es mi conocimiento, no es su conocimiento, es la bendita y eterna palabra del Dios del cielo, la cual ha sido revelada a mi vida y también a su vida. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos siga dando de su gracia para poder entender y comprender lo que Dios quiere entregarnos a nuestras vidas. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo y aún así fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para pasar una prueba. Dios nos ayude para pasar las pruebas que hoy día estamos pasando. En segundo lugar, la obra de Satanás. La obra de Satanás obviamente es únicamente verlo usted, mi querido hermano y mi querida hermana, verlo destruido y verla destruida. Esa es la obra del enemigo. La obra del enemigo es que usted en su hogar esté destruido o esté destruida. La obra de Satanás es que los matrimonios se disuelvan. La obra de Satanás es que el hijo con el padre anden como el perro y el gato. Esa es la obra de Satanás. Pero en tercer lugar, y esto es lo que a nosotros nos debe alimentar como creyentes en Cristo el Señor, lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor fue llevado al desierto y la palabra del Señor dice para ser probado, para ser tentado. Pero la palabra del Señor les dice, y el mismo Satanás se atreve a decirle, di a estas piedras, porque Jesús obviamente tenía hambre luego de pasar 40 días sin comer. El Satanás mismo conocía lo que Jesús estaba pasando, por lo tanto, como Jesús tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas, y yo no sé si usted lo puede creer en esta hora, que Él tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Amén. Satanás sabía que el Señor podía transformar esas piedras en pan. Él lo sabía porque el Señor tiene toda la autoridad en su mano. Por favor, iglesia del Señor, entendamos esto. El Señor tiene toda la autoridad en su mano. Él hace y deshace por medio de su palabra. Y hoy día el Señor nos habla por medio de ella. Y nos dice,
Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de Amén. toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Yo no sé si usted lo puede Amén. confirmar ahí en su casita. Amén. Sí, Señor, tu palabra es alimento para mi vida. Por Amén. eso debemos caracterizar esto y a lo mejor si lo podemos enumerar como primer lugar, la palabra de Dios es alimento para mi alma, la palabra de Dios es sustento para mí, la palabra de Dios va a ser alimento. ¿Y cómo lo podemos reflejar? Que la palabra de Dios es alimento para nosotros. Debemos irnos a la palabra del Señor y recordar este gran episodio que el mismo Jesús hizo en esta tierra, cuando estaban aquellos 5.000 hombres con hambre, con necesidad de comer, y habían solamente 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces, a lo mejor nosotros en este tiempo comeríamos 5 personas y nada más, porque un pescado para cada uno. Pero el Señor en ese minuto, en ese instante, en ese segundo, lo que hace, multiplica los 5 panes, multiplica Amén. los 5 peces, multiplica todo lo que tenía ahí y se los da a 5.000 personas. ¿Qué quiere decir esto si lo llevamos al contexto espiritual? Que la palabra de Dios es abundante para todo el necesitado, que la palabra de Dios es alimento para el alma, para el hombre, para la mujer que está necesitada. La palabra de Dios no es solamente para los 120 que están conectados, para los 150 que van a verlo el día de mañana, para las 1.000 reproducciones. La palabra de Dios llega a los 5 continentes. Y si hay alguien hambriento de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a saciar su sed, va a saciar su hambre, porque la palabra de Dios es el alimento que hoy día nosotros estamos necesitando, que nosotros como creyentes estamos necesitando en este tiempo. Es la palabra bendita del Dios del cielo. Jesús podría haber dicho, ¿qué vamos a hacer si tenemos 5 panes y 2 peces? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero Jesús dijo, no, mi palabra es eterna, mi palabra es vida, mi palabra es eficaz. Por lo tanto, estos 5 panes y 2 peces van a ser multiplicados a 5.000 personas, sin contar niños y mujeres. Por lo tanto, si lo multiplicamos, va a llegar a más de 10.000, 15.000 personas. Esto simplemente, imagínense, aquí ya vemos 4 panelistas. A través de estos 4 panelistas llegue a 1.000, a 2.000, a 3.000 personas la palabra de Dios y alimente y siga alimentando y siga alimentando y siga alimentando, porque lo que hoy día necesitamos como iglesia, como sociedad, créame, no es palabrería, es palabra del Dios del cielo, y lo que nos va a alimentar va a ser la bendita y eterna palabra del Señor. Amén. Como segundo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La segunda tentación. Dice la palabra del Señor, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ojo con eso. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. En otras palabras, lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús. Y esta tentación muchas veces seduce a nuestros oídos. Esta tentación muchas veces seduce a nuestra conciencia humana. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos, o nosotros los que somos humanos en esta tierra, estamos con tendencia a tener más. Si hoy día tengo 100, quiero mañana tener 200. Si hoy día tengo 200, mañana quiero tener 300. Si hoy día tengo no sé, alguna bien, mañana quiero tener 3 bienes, 4 bienes, 5 bienes, 6 bienes. Jesús, cuando se enfrenta a Satanás y ve lo que Satanás le está ofreciendo, no era un ofrecimiento menor, porque alguien podría decir lo que le estaba ofreciendo Satanás. Jesús verdaderamente podría haber, créanme, a lo mejor guardado todo su futuro, y si Satanás viniese a nosotros y nos ofreciese todas estas cosas, nos podría asegurar todo nuestro futuro, toda la pleitesía que el hombre, la vanagloria necesita en esta tierra, hubiese sido entregada hacia nosotros, hubiese sido entregada para él. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo número 7. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Qué nos dice el Señor en esta hora? ¿A quién nosotros, a quién usted solamente debe adorar en esta tierra? Y es por eso que el poder hoy día no está
lo vuelvo a reiterar, en lo que yo tengo en la mesa, porque a lo mejor en mi mesa, y alguien me puede decir, hermano, es que a lo mejor he tenido pan y agua, he tenido, a lo mejor ha escaseado un poco el jamón, ha escaseado un poco, no sé, el vacuno, ha escaseado y hoy día solamente hay pollito, hay mantequilla, hay margarina, hay pancito. Oiga, pero la palabra de Dios nunca escasea, primer punto. Segundo punto, a lo mejor alguien me puede decir, hermano, es que se me acabó el trabajo, ya no tengo las finanzas, ya no tengo esto, ya no tengo esto otro. Y el Señor hoy día nos responde y nos dice, le dice a Satanás, porque la seducción puede estar en nuestros oídos, puede estar, y esa seducción nos va a apartar de la presencia de Dios, nos va a apartar de su camino. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo número 8, le dice Jesús a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Como segundo punto, el poder, la palabra de Dios, escúchenlo bien por favor, iglesia, la palabra de Dios es poder. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Amén. La palabra de Dios es poder, iglesia. Amén. Hermano, hermana, usted que está atemorizado, usted que está angustiado en su hogar, usted que está a lo mejor atribulado en su hogar, en esta mañana o en esta tarde, Dios nos dice, la palabra de Dios es poder, es autoridad. Amén. Por favor, hermano, la palabra de Dios es poder. ¿Y cómo podemos connotar esto? Porque la palabra de Dios es poder. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a este poder? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esta autoridad que nos entrega la palabra? Dice la palabra del Señor, y tomad la espada, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito es su nombre. La palabra de Dios es la espada que usted tiene para empuñarla en esta mañana o en esta tarde y poder decirle a esos temores, te corto en el nombre de Jesús. Decirle a esos Amén. Miedos, te corto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada que Dios puso en nuestras manos para poder decirle a todo lo que hoy día angustia nuestro corazón, angustia nuestra mente, angustia nuestro sentido, poder decirle en el nombre de Jesús con la espada que es la palabra, me paro en la autoridad de la palabra, me Amén. Paro en su palabra, y su palabra es la autoridad que hoy día Dios me está entregando para poder librarme de todas mis angustias, de todos mis temores, de todo lo que hoy día el mundo me está cediendo como hombre, de todo lo que hoy día el mundo me está cediendo como persona, incluso como familia, porque sí, hoy día los noticieros nos dicen que la economía va en baja. Hoy día los noticieros nos dicen que todo va a estar mal. Hoy día los noticieros nos dicen que nada va a estar bien. Pero yo le quiero dar una buena noticia en esta tarde, que pronto viene Cristo, que su palabra Amén. Va a ser cumplida, que usted Amén. Y yo no vamos a estar en esta tierra, que a lo mejor vamos a estar en este servicio y va a sonar la trompeta y el hermano Sian va a desaparecer, el hermano Iván va a desaparecer, el hermano Johanny va a desaparecer. Bendito es su nombre para siempre. Y ya no va a haber angustia, y ya no va a haber temor, y ya no va a haber miedo. ¿Por qué? Porque el deseado de las naciones ha venido sobre su iglesia. Bendito es su nombre. Amén. La palabra de Dios es poder. Amén. La palabra de Dios es poder. Créame, a lo mejor Jesús podría haberle dicho, ya entrégame todo esto. Pero Jesús va a la palabra de Dios y le dice, vete de aquí, Satanás, porque ¿dónde se paró Cristo? Cristo podría haberle dicho a Satanás, en mi nombre, vete de aquí, Satanás. Cristo le podría haber dicho al diablo, en mi nombre, yo como hijo del Dios Altísimo, te reprendo, Satanás. Sino Jesús tomó la palabra de Dios y le dice, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él Amén. Solo servirás. Créame, cuando hay un cristiano, cuando hay una cristiana que se para en la palabra y que no duda de la palabra, sino que en la palabra de Dios está su fortaleza, está su fe, el enemigo va a querer agarrarlo por aquí, va a querer agarrarlo por acá, por el otro lado, por acá, por allá, pero no va a encontrar por dónde agarrarlo. ¿Sabe por qué? Porque su fe no está fundamentada en un testimonio de años atrás. Su fe no está fundamentada en un testimonio que le sucedió hace poco. Su fe no está fundamentada en lo que le dijeron sus abuelos, sus abuelas. Su fe está fundamentada en la bendita y eterna palabra del Dios del cielo. Y Amén. Cuando hay una fe fundamentada en la palabra, créame, usted hace caso y yo hago caso a la palabra del Dios del cielo, porque Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra
y va a ser lumbrera mi caminar. En otras palabras, la palabra de Dios va a despejar mi camino. La palabra de Dios va a alumbrar mi camino. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Amén. Tercer punto, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de esta tentación? Nos dice el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mire por favor, escuche esto, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Desafió la autoridad de Cristo, desafió la autoridad que estaba sobre el Hijo de Dios. Escuche esto. Pero la palabra del Señor nos dice, versículo número 10, aún así Satanás recitó la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tu mano te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Haciendo mención al Salmo 91, versículo 11. Pero Jesús le responde y le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Desafió la autoridad Satanás? Sí, la desafió. Pero el mismo Cristo, bendito es su nombre para siempre, el mismo Cristo con esa misma autoridad le responde lo que está escrito en la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando la palabra del Señor, y a lo mejor no quiero resaltar este tercer punto, porque cuando nosotros estamos en medio de un proceso de tribulación, en medio de un proceso de prueba, en medio de un proceso de angustia, hay un tercer punto que debe ahondar en nuestras vidas. Y este tercer punto es lo que hoy día relata la palabra del Señor. Porque aquí Jesús tuvo la victoria. Amén. Cuando Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo podemos ver reflejado esto en alguien? ¿Cómo podemos ver reflejado esta situación que a Cristo le pasó en la historia bíblica? La palabra del Señor nos relata, y creo que es muy conocido por ustedes, mis hermanos, este relato cuando hubo una mujer adúltera que tenía angustia, que tenía temores, que tenía incluso miedo y que no tenía solución para su vida, porque según la ley, esta mujer tenía que ser apiedrada y muerta. Esa era el justificativo y esa era la condición de esta mujer. Una mujer adúltera que fue hallada en el acto mismo y por la ley de Moisés tenía que ser apiedrada, tenía que ser muerta, en otras palabras. ¿Tenía miedos? Sí, tenía miedos. ¿Tenía angustia? Claro que tenía angustia, por eso estaba llorando. ¿Tenía temores? Claro que tenía temores. Y había una horda de hombres que lo único que quería era matarla a piedrazos por lo que estaba sucediendo. Tenía incluso algunas angustias dentro de su corazón del pasado y remordimiento. Créame que había remordimiento en su mente, en su corazón. No sé de qué manera, pero me trato de poner en el lugar de esta mujer y créame que no alcanzo a comprender la angustia que esta mujer tenía porque sabía que ella iba a morir a piedrazos. Dios nos bendiga en esta tarde. Pero cuando Cristo la ve a esta mujer, se para en la autoridad que solamente, escúcheme bien, que solamente nuestro Señor tiene, en esa autoridad bendita que le dice a la tormenta, tormenta, detiénete, que le dice a los demonios, a demonios, váyanse los atados de cerdo, esa autoridad bendita que le dice a aquel hombre que estaba al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso, esa autoridad bendita que un día le dijo a usted, y que un día me dijo a mí, no importa que estés hediondo pecado, pero yo te lavo y te redimo con la sangre bendita que derramé en el Calvario de la cruz. Por lo tanto, hoy eres mi hijo. Así es, Señor. Cruz se para frente a esta mujer y después de una derrota y después de haber ido en cierta manera a la muerte, Jesús le da la victoria porque Él se para frente a Él. Y créame, Él es la palabra de hoy día revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque el Amén. Señor le dice a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te querían apiedrar? ¿Dónde están los que te querían condenar? Porque recuerde, solamente Jesús escribió
y le dijo, si hay alguno de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Podrá hoy día el enemigo apiedrar a nuestra conciencia? ¿Podrá el enemigo apiedrar a nuestros miedos, a nuestras angustias y que esté a punto de lanzarnos la piedra? Porque el enemigo lo único que quiere, vuelvo a reiterarnos, es vernos derrotados. Pero hoy día Cristo se levanta en la autoridad de la palabra y le dice a usted hermano, le dice a usted hermana, que Cristo nos da la victoria porque Él pagó el precio y su palabra es la victoria para nuestras vidas. Su palabra es el poder para nuestros corazones, porque cuando Cristo el Señor le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué sucedió con el diablo? El diablo se tuvo que retirar. Amén. Querido hermano, querida hermana, que hoy día está escuchando la palabra del Señor, que hoy día está a lo mejor, no sé en qué país, no sé en qué lugar, no sé si en su casa, no sé en qué lugar, pero si usted como familia hoy día tiene miedo, si usted como familia hoy día tiene angustia, si hoy día usted como familia a lo mejor ve a sus hijos, ve usted que, mire, nosotros los hombres muchas veces pues, somos los jefes de familia y nos llevamos todo el peso de que sobrellevar los hijos, la esposa, para que ellos no se angustien. Si usted a lo mejor como jefe de familia está mirando para allá, está mirando para acá, hoy día el Señor nos dice por medio de su palabra, no temas, porque el poder está en su palabra. Párese en la palabra de Dios. Mi hermano, si han decía en esta mañana, hay 365 veces en la Biblia que dice no temas. Créame que no tenía ese dato, pero hoy día me tomo de ese dato para decirle a usted lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esta mañana, no temas, porque si usted se para en la palabra de Dios, usted va a ser un hombre y una mujer vencedora. ¿Por qué? No por las capacidades que yo pueda tener, sino porque he creído y me he parado en su palabra. Amén. Bendito Señor. es el Señor. Ahora para terminar, luego de esta tentación, Jesús inicia su ministerio. Luego de esta prueba, Jesús inicia su ministerio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces sí, Dios va a permitir que seamos probados. Dios va a permitir que seamos muchas veces acongojados. Dios va a permitir muchas veces que seamos atemorizados. Dios va a permitir que muchas veces estemos en este proceso del desierto. Pero ¿dónde está la gran diferencia, mi querido hermano y mi querida hermana? Que usted y yo tengo a alguien que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos su palabra que es fiel y eterna. Usted y yo tenemos hoy día la gran ayuda del Espíritu Santo para poder sostenernos en este tiempo. A lo mejor Dios está permitiendo este proceso de prueba en usted, en su familia, porque después viene la bendición sobre usted, viene la bendición sobre su familia, viene la bendición sobre su descendencia. Hermano querido, hermana querida, no desmaye, hermano querido, hermana querida, no claudiquemos, hermano querido, hermana querida, no desmayemos, porque pronto viene nuestra recompensa. Luego de que Cristo fue tentado y el mismo Cristo por su palabra, por la palabra, Dios lo venció, inicia su ministerio y lo inicia en victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo quería trampar, bendito es su nombre para siempre, quería trampar lo que Dios el Padre quería hacer con su Hijo Jesucristo, quería tronchar lo que Dios el Padre quería hacer con su Hijo Jesucristo. A lo mejor muchas veces el enemigo va a querer trampar, tronchar lo que Dios quiere hacer con usted, lo que Dios quiere hacer con su familia, pero en esta mañana, en esta bendita tarde que Dios nos entrega, le quiero decir, parémonos en la palabra del Señor, parémonos en su bendita palabra, que el enemigo no más nos susurre a nuestros oídos, sino que por la palabra del Señor le podamos decir, vete de aquí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios servirá, a él solo servirá. Digámosle al enemigo, dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Digámosle al enemigo, yo confío en el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera va a ser a mi caminar. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino que estaré confiado.
Aunque muchas veces se quiera levantar guerra en contra suya, pero hay un Dios poderoso que ha levantado vallado, ha levantado potestades celestiales, para que podamos decir en esta bendita tarde: Cristo es mi ayudador, con Él soy vencedor. Por lo tanto, ¿cuántos podríamos decir en esta tarde que la palabra de Dios es poder para nosotros? Amén. ¿Cuántos podríamos testificar ahí en su casita ustedes? ¿Cuántos podemos decir: sí, Señor, tu palabra es poder para mi vida? Tu palabra hoy día es sanidad para mi corazón. Tu palabra es sanidad para mi mente. Tu palabra es sanidad para mi alma. Tu palabra es sanidad para mi ser. Y quiero terminar con este texto bíblico que la palabra del Señor nos habla. Miren lo que nos dice el escritor de Hebreo respecto al poder y la eficacia de la palabra del Señor. Porque esto no es palabrería humana, esto no es filosofía humana, esto es bendita y eterna palabra del Dios del cielo. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Por favor, escúchelo, iglesia. La palabra del Señor es viva, no es muerta. Si usted cree que la palabra de Dios va a ser vida, haga la vida dentro de su vida. ¿Y qué más? Eficaz. ¿Qué significa eficacia? Significa que en el proceso que yo esté pasando, ahora va a ser verdadera la palabra de Dios en mi vida. Y dice la Biblia: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, por favor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que hoy día nos ha discernido, que hoy día nos ha escudriñado y que hoy día verdaderamente quiero hacernos saber. Iglesia, si está pasando por el temor o la angustia, párese en la palabra de Dios. Amén. Por favor, parémonos en la palabra de Dios. Porque si hay algo en que teme Satanás, es su bendita y eterna palabra del Señor. Dios nos bendiga. Solamente a Dios tributo toda honra y toda gloria, y Él de nosotros tenga su inmensa misericordia.